Hoy vamos a retomar nuestro estudio después de la pausa que hicimos por el Día de las Madres. Vamos a retomar donde nos quedamos. Hace 2 semanas, o sea, el tema anterior en esta secuencia, estudiamos lo que significa cuando Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Y mencioné que estaba directamente relacionado al siguiente yo soy de la lista, que es el que vamos a estudiar hoy. Es cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Así que cuando Jesús dijo que Él era la puerta de las ovejas, ahí está conectado directamente con el siguiente yo soy, el buen pastor. Y al entender lo que significa que Jesús diga yo soy el buen pastor, nos permite tener la imagen completa de lo que Jesús estaba comunicando. Entonces nos quedamos como con la mitad del entendimiento que debemos de tener con el yo soy anterior. Yo soy la puerta de las ovejas. Y es nuestro propósito el día de hoy entender lo que significa cuando Jesús dijo yo soy el buen pastor. Entonces antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Dios nuestro, te damos muchas gracias por este día. Te pedimos que, según tu soberana voluntad, por medio de tu Espíritu Santo, nos permitas comprender lo que tienes en tu palabra, lo que inspiraste por medio del apóstol Juan para que nosotros podamos analizar, escudriñar y comprender. Es imposible que lo podamos comprender si no es por medio de tu Espíritu. Por eso te rogamos que además de comprenderlo, por medio de tu Espíritu, pueda convertirse en sabiduría, al saber cómo aplicarlo. Que lo que sabemos, Señor, se ha llevado a nuestra vida cotidiana de manera que podamos vivir, como dijo el apóstol Pablo, de una manera digna, de acuerdo al llamamiento que nos has dado. Gracias de antemano. Amén. Bien, recordemos brevemente entonces lo que implicaba que Jesús fuese la puerta de las ovejas. Recordemos que el concepto de un redil es un lugar donde el pastor deja sus ovejas y el redil podía ser compartido por varios pastores, ¿verdad? Cada pastor podía dejar su rebaño ahí. El redil tiene el propósito de salvaguardar las ovejas cuando el pastor no está. Y el redil es un lugar donde las ovejas siempre van a estar. La vida de una oveja consiste en entrar y salir del redil, ¿verdad? Sale del redil cuando el pastor las lleva a comer. Regresa al redil cuando ya las va a guardar. Y así al día siguiente y el que sigue y el que sigue. De manera que en la vida de una oveja siempre está entrando y saliendo del redil. Y recordemos también que cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿qué? ¿Me lo van a cambiar? No es el que tenía Ismael, ¿verdad? ¿Dos? Ok. ¿Así se oye bien? Bien. ¿En qué estaba? Ya se me olvidó. Ya, gracias. No, no es cierto, todavía no me acuerdo. O sea, exactamente. Bueno, retomo. Por la mañana el pastor saca las ovejas, las lleva a comer y luego las regresa al redil, ¿verdad? El redil tiene el propósito de salvaguardar a las ovejas. Cuando Jesús dijo que Él es la puerta, si analizas para qué sirve un redil, el redil tiene paredes, ¿verdad? Un solo acceso, una sola entrada, una sola salida. El portero, que es el que cuida el redil, no es el dueño de las ovejas, ¿verdad? Él es el encargado de cuidar la puerta. Nadie debe entrar por la puerta excepto el dueño de las ovejas. Y como ya ahí puede haber varios rebaños en el mismo redil, entonces el portero solo se asegura de que entren los dueños de las ovejas, los pastores. Y Jesús dijo que el que no entraba por la puerta era un ladrón, ¿verdad? Y el ladrón nos viene a robar, matar y destruir. Y estudiamos que eso no se refiere a Satanás, sino a los falsos maestros, a los falsos pastores, ¿ok? Entonces, cuando entra por la puerta, Jesús dijo, el pastor llama a las ovejas por nombre, y sus ovejas oyen su voz y lo reconocen y lo siguen, y no oyen la voz de ningún otro. Entonces ahí entendemos que hay una conexión entre ovejas y pastor, pero reconoces al pastor porque entra por la puerta. Cualquiera que quiera sacar una oveja y no entra por la puerta es un ladrón. Entonces, si ponemos en perspectiva la situación de una oveja, la oveja está fuera del redil o está dentro del redil, ¿verdad? Cuando está en el redil, está protegida por el redil, la barda, y por la puerta.
La puerta tiene el propósito de dejar entrar a las ovejas y una vez que se quedan ahí, no salgan. También tiene el propósito de que nadie entre, nadie que no sea dueño de las ovejas. Y también evita que los depredadores entren, ¿verdad? Entonces la oveja está segura mientras está en el redil. Si está la puerta resguardada, hay una sola puerta, y cuando entran las ovejas, la puerta se cierra y ya no se abre hasta que regrese el dueño de las ovejas, entonces la oveja no corre peligro. Cuando Jesús dice que Él es la puerta, está diciendo que Él es el acceso a esa seguridad. Él es el acceso a la salvación. La palabra salvación en griego tiene que ver con ser librado del peligro. Y nosotros decimos que somos salvos porque somos librados del juicio final, ¿verdad? Del peligro de muerte que tenemos porque pecamos. Somos salvos porque somos librados de ese juicio, se nos regala la justicia de Jesús, nuestros pecados son perdonados. Entonces, la única forma en que una oveja puede salvarse en la ausencia del pastor es entrando el redil. Y Jesús dice, yo soy la puerta. No hay salvación si no es por medio de él, ¿verdad? Entonces, con respecto a la seguridad de las ovejas, en la parte del redil, Jesús es el que da seguridad. Pero, ¿qué pasa con las ovejas cuando no están en el redil? ¿De quién depende la seguridad de las ovejas? Del pastor, ¿verdad? Entonces, en la analogía de lo que hacen los pastores y las ovejas, cuando Jesús dice yo soy la puerta, queda en claro que esa parte de seguridad depende de Jesús. ¿Qué pasa cuando están fuera del redil? Esa es la parte que Jesús aborda cuando dice yo soy el buen pastor. Entonces recordemos en Juan capítulo 10, versículo 9, Reina Valera 60, por favor. Juan 10, 9 dice yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Te fijas la analogía? Es por medio de Jesús que puedes entrar a la protección si fueras una oveja, y es el medio por el cual el pastor te puede llevar a comer y luego te va a regresar. Entonces, la puerta garantiza la seguridad de las ovejas. Luego vamos a Juan 10, versículo 11 al 13. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño, y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Ahora, en el tema pasado, Jesús hizo una distinción entre él, la puerta y el acceso por medio de él, y los ladrones, ¿verdad? Que vienen a robar, matar y destruir. Ahora Jesús hace un contraste entre el buen pastor y el asalariado. Cuando dice que Él es el buen pastor, dice Él es el dueño de las ovejas, porque la característica del asalariado es que las ovejas no son de Él, por eso le tienen que pagar para cuidarlas. Si las ovejas son tuyas, tú las cuidas. Si no puedes cuidarlas tú, tienes que pagarle a alguien para que las cuide. El asalariado, el que recibe el pago, no es el dueño de las ovejas, ¿verdad? Entonces Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y luego dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y aquí está anunciando lo que va a pasar con él, ¿verdad? Está anticipando su muerte, el sacrificio que va a hacer. Pero aquí hay que especificar, para que no haya confusión, que cuando dice, el buen pastor da su vida por las ovejas, no está hablando de cualquier oveja. ¿Prendo el otro? Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti,
porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Dice que hay una clara distinción entre las que son sus ovejas y las que no. Y Jesús ruega por sus ovejas, no por el mundo, sino por las que son de él. Cuando dice que el buen pastor da la vida por las ovejas, está haciendo una clara referencia a que su sacrificio es en favor de los que son suyos, no en favor del que quiera, no en favor de todos y ahora depende de ti si lo quieres o no lo quieres. No, el sacrificio de Jesús es efectivo para sus ovejas, ¿ok? Y luego dice el versículo 12, regresando a Juan 10, 12, el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Y aquí empieza a ser el contraste entre el dueño y el asalariado, ¿verdad? Tenemos información bíblica de cómo se acordaba el trabajo de un asalariado, no específicamente para cuidar ovejas, pero tenemos la información en la palabra de los viñadores. Vamos a Mateo 20, versículo 1 y 2. Dice: asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Ahora, lo que encontré en los comentarios bíblicos es que ese era el modo común de operar. Un asalariado se le pagaba diariamente. Lo contratabas y al final del día le pagabas. El objetivo del jornalero o el asalariado es: voy a trabajar este día y este día me das lo que me toca, porque el otro día puede irse a trabajar a otra parte. Entonces, en la parábola del dueño del viñedo que busca trabajadores, tiene que ir cada día a conseguir quién va a trabajar para él en ese día en particular. O sea, no había una especie de contrato de que te pago a la semana o a la quincena. El jornalero, el asalariado, se iba con el mejor postor. Entonces, si vamos al versículo 8 en Mateo 20, dice: al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Entonces, el objetivo del jornalero era trabajar, aprovechar bien todo el día para que al final del día le paguen y poder beneficiarse con ese sustento, ¿verdad? Si te imaginas la vida de la familia de un asalariado, de un jornalero, bueno, sale por la mañana y por la noche o al atardecer tiene que llegar con dinero, sustento para el día siguiente, porque él va a volver a salir a buscar trabajo. Entonces, cuando tú piensas en un pastor asalariado, alguien quien fue contratado, Jesús especifica: el enfoque de él es el dinero, es la paga, no las ovejas. Las ovejas no son de él, ¿verdad? Regresemos a Juan 10, al final del versículo 12. Dice: cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Ok. ¿Y él quiere su paga? No va a arriesgar su vida por las ovejas, porque lo que él quiere es que le paguen, ¿verdad? De eso vive, de lo que le pagan. No va a poner en riesgo su integridad por el salario de un día. Mejor se va y mañana consigue otro trabajo. Pero el dueño de las ovejas vive de las ovejas. No puede abandonar a sus ovejas porque depende de ellas. Así que el pastor, el dueño de las ovejas, no va a comportarse como el asalariado, ¿verdad? Ahora, esto me hizo acordarme de algo que me pasó cuando yo tenía como 14 años aproximadamente. Me acuerdo mucho porque lo que sucedió en esa ocasión era primera vez para mí, nunca había visto eso tan de cerca y tiene que ver con lo que Jesús está explicando. En la colonia donde vivíamos empezó a haber robos. Los vecinos se pusieron de acuerdo y decidieron contratar guardias. No sé quién les tocó o si todavía se manejan ese tipo de guardias. Son señores que andan en bicicleta y que andan recorriendo la colonia, ¿verdad? Lo que hacen es que le dan vueltas y traen normalmente un silbato. Y por donde pasan van silbando, ¿verdad? Y dice: ¿para qué hacen eso? Para que sepas que ahí andan. Yo: sí, pero también el ladrón va a saber, ¿no? Se va a esconder. Pero el propósito es que él demuestre que ahí anda trabajando, que le tienes que pagar, ¿verdad? Entonces, a uno de ellos le decían el cuervo. Era moreno, moreno, moreno.
y bien enojón. Yo tenía como 14, 15 años y habíamos varios en la colonia y nadie quería al cuervo, porque el cuervo siempre estaba enojado, al menos con nosotros. No podías hacer algo porque ahí viene el cuervo y venía a regañarnos. Entonces el cuervo era famoso por su mal carácter. Bueno, un día veníamos ya al atardecer, veníamos en el carro de mi papá, íbamos entrando a la calle donde vivíamos y vimos que un hombre venía corriendo a máxima velocidad. Y es raro porque nunca ves a una persona, se ve adulta, corriendo. Entonces va papá manejando, vamos todos y vemos que el hombre pasa corriendo y luego viene el cuervo detrás de él en su bicicleta. No, le llevaba mucha ventaja el que iba corriendo al cuervo, a pesar de que el cuervo va en bicicleta, ¿verdad? Y vimos que el cuervo manoteaba y hacía señales y no entendíamos. Cuando nos alcanzó, o sea, llegó donde estábamos nosotros, muy enojado nos dice, ¿por qué no lo detuvieron? ¿De qué? Es un ladrón, se metió a la casa de un vecino. ¿Por qué no lo detuvieron? Y estaba bien enojado. Y con la edad que yo tenía me quedé pensando, ¿sí es cierto? ¿Por qué no hice nada? Y me puse a pensar en todo lo que pude haber hecho. Yo con mi edad todavía muy muchachito, dije, no sé si viene corriendo, le abro la puerta, ¿verdad? Para que choque. O saco el brazo, que tope, algo. Pero me dejó pensando, no hice nada por detener a ese ladrón. Y me hizo ver al cuervo como, oye, si sirve de algo, ¿verdad? Si hubiéramos detenido al ladrón, el cuervo lo hubiera agarrado. Pero ¿por qué si el cuervo va en bicicleta? ¿Por qué no lo alcanzaba? Bueno, el cuervo no era tan fit, ¿verdad? Dice, no, pues sí, está difícil que lo alcance aunque ande en bicicleta. Pero bueno, pasaron algunos días y escuchamos del dueño de la casa que robaron contarnos lo que él había investigado. Y nos dijo, no hombre, se enteró de que cuando los vecinos se dieron cuenta que alguien se había metido a la casa de él, dijeron que el cuervo estaba afuera viendo todo y no hizo nada. Se esperó hasta que el ladrón saliera y cuando salió, silbó, de manera que el ladrón huyera. Y dice, y ya que llevaba cierta ventaja, entonces se puso a perseguirlo como si tratara de alcanzarlo, pero en realidad nunca quiso alcanzarlo. Y eso me dejó en shock, que mira, y a nosotros nos reclamó. Yo me quedé pensando cómo debía haber reaccionado para detener a ese ladrón y admiré al cuervo, para después darme cuenta que el cuervo nunca tuvo la intención de detenerlo. Acomodó las cosas para que parece que hace su trabajo sin arriesgarse él. Al cuervo no le interesó la casa del vecino, ¿verdad? No le interesó que se robara las cosas. El que vio que se estaba cometiendo el delito, se mantuvo a la distancia. Cuando ve que ya es seguro proceder, hace como que lo quiere encontrar para que no le echen culpas de nada. Y eso me dejó marcado, ¿verdad? Y cuando creces dices, pues sí, ¿no? O sea, tú ves que hay un lugar y tiene guardias, ¿verdad? Y si te pones a pensar fríamente, ¿qué tanto podría hacer el guardia por detener a un ladrón? Muchos guardias ni siquiera se pueden parar de la silla, ¿verdad? Y dices, ¿para qué sirve? Ah, bueno, pues para que sepa que el que se quiere meter, ahí hay alguien que lo puede ver. Pero si no le importa y se quiere meter, pues se va a meter, ¿verdad? Y va a robar. Ningún guardia va a arriesgar su vida para defender lo que se supone que debe de cuidar. ¿Por qué? No le pagan para tanto, ¿verdad? No conviene. Dicen, no, pues que me corran y me consigo otro trabajo. Entonces, si tú quieres que alguien vigile tu casa y tienes a uno de esos guardias, en ninguna manera te puedes sentir seguro de que tu casa va a estar protegida, porque ese tipo de personas no van a evitar que tu casa sea robada. A lo mucho podrán avisar si es que no se ven en peligro, si es que su integridad no está en riesgo, porque no se va a arriesgar de ninguna manera. Jesús es lo que está diciendo. Si estás hablando de las ovejas y de la integridad de las ovejas, cuando están en el redil van a estar protegidas, pero fuera del redil, ¿quién las va a estar cuidando?
¿El dueño de las ovejas o un asalariado? Porque si es un asalariado, no van a estar protegidas las ovejas. En cuanto llegue el peligro, el asalariado corre. ¿Y quién va a proteger a las ovejas? Nadie. Y es lo que dice, el lobo llega y las dispersa. Ataca al rebaño y las dispersa. El asalariado nunca va a poner su propia vida para defender a las ovejas. Quien esté dispuesto a hacer algo al respecto es el dueño. Por ejemplo, si el dueño de esta casa que fue robada hubiera estado ahí, estoy seguro que hubiera hecho todo lo posible por evitar el robo, aunque eso suponga un riesgo. Jesús ilustra este punto. Hay pastores que son asalariados y que su trabajo ¿cuál es? La paga. Hacer algo que justifique el dinero que se les da. Y ya. No va a ser más. Lo que él busca es el dinero. De manera que hay ovejas que están en peligro. Porque los pastores que las están cuidando, aunque las llevan a comer, solo lo hacen por el dinero. Entonces Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y cuando dice que es el buen pastor, dice, oye, sí. Cuando dice que es el buen pastor, está haciendo una analogía, algo que los israelitas ya conocen, el dueño de las ovejas. Si tú vas a un negocio y te atienden mal, luego puedes saber, esta persona que está aquí atendiendo no es el dueño del negocio, ¿verdad? Porque si fuera el dueño del negocio, porque si fuera el dueño del negocio, no me trataría así. Tú puedes ver cuando alguien es empleado y cuando es el propietario, ¿verdad? Y no importa que sea el dueño del negocio, si anda mesereando, va a ser el mejor mesero que hayas visto, ¿verdad? Si está en la caja, va a ser el mejor cajero que te ha atendido. Sería el colmo que él es el dueño del negocio y te maltrata. ¿De qué va a vivir? Pero cuando tienes a alguien contratado, un empleado, ¿qué hacen? Nomás la carota que ponen, ¿verdad? Dices, no, no. Le han de pagar muy poco a esta pobre alma en desgracia. No trabaja nada más porque no tiene de otra. No le echa ganas, no hace las cosas rápido, ni un buenos días, nada, no le importa. Fácil identificas. Entonces cuando les dice, yo soy el buen pastor, está diciéndoles, yo soy el responsable, yo soy el dueño de las ovejas. Yo no soy como el empleado. Dice él, la vida doy por las ovejas. Hay una clara diferencia, pero también tenemos tenemos información de lo que es un buen pastor, por ejemplo, en el caso del rey David, que antes de ser rey era pastor de ovejas. Y él especifica, literalmente, cuando se presenta el conflicto con Goliat, israelitas y filisteos entran en guerra, ¿verdad? Están listos ejército contra ejército. En aquel tiempo se presentaba un ejército frente al otro y medían sus números y sus fuerzas, ¿verdad? Chance y alguien se rinde antes de empezar. Si va un rey contra otro rey y ve que son menos, va a negociar la paz. Pero si dice, no, si nos damos un tiro, como decimos acá, sí le hacemos, bueno, entonces se preparan para pelear. Están en esa etapa cuando entre ellos sale Goliat. Y Goliat les propone, ¿para qué peleamos ejército contra ejército? Elija cada pueblo un representante y que los representantes peleen. Y el pueblo del representante que gane, ese gana la guerra. Y los demás le van a servir a él. Y dice Goliat, yo represento a los filisteos, un gigante, ¿verdad? Y le dice a los israelitas, escojan a ustedes quién pelea conmigo. Y nadie quiere pelear, ni siquiera Saúl, que es el rey. Una característica de Saúl es que era el más alto de todos los israelitas. Dice que de hombros por arriba sobresalía Saúl entre toda la gente. Saúl tampoco quería pelear. Entonces David lo escucha, él estaba pastoreando las ovejas, su papá le dice, llévale estos quesos y esta comida a tus hermanos, que los hermanos estaban en el ejército, listos para pelear contra los filisteos. Le dice el papá de David, ve y llévale esta comida, deja las ovejas encargadas y va a llevarle la comida. Y justo cuando llega, Goliat sabe y lanza el desafío. Goliat sale, y lanza el desafío. David lo escucha y pregunta, ¿quién va a pelear? Nadie quiere pelear. Y dice David, yo voy a pelear. Así que lo llevan con Saúl. Y esto es lo que sucede en 1 Samuel 17, versículo 33 a 37.
Lo llevan ante Saúl y dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Ok, imagínate la escena. ¿Has tenido de cerca a un león? Levante su mano. Yo ya les conté que a mí hasta me orinó, ¿verdad? ¿Quién? Levante su mano. ¿Quién ha estado cerca de un león? Bien poquitos. ¿Qué onda? Aquí había un zoológico en La Pastora y ahí estaban los leones de volada. Bueno, ¿quién ha estado cerca de un oso? Bien poquitos también. A mí me tocó estar cerca de un oso porque lo tenían encadenado en un depósito, allá en una carretera por Coahuila. Y cuando pasabas por ahí, el oso estaba domesticado, nunca supe que atacara a alguien. Tú podías llegar a comprar algún refresco y te tomabas la foto con el oso. El oso se ponía de pie, tremendo animalote. Sí nos pegaba sustos, aunque nunca nos hizo nada. Bueno, tener un animal de eso cerca no es cualquier cosa, menos si tiene la intención de comer. Quiere comerse las ovejas, pero tú también estás en el menú, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le haces para defender a las ovejas de un león o de un oso hambriento? Dice David, cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, o sea, ya la agarró, en lugar de decir, pobre, no sé cómo se llama, porque las ovejas tenían nombre, ¿verdad? Pobre Micaela. Ni modo, ya se la llevó el león. No, ¿qué dice? Yo lo persigo, versículo 35, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Pregunta, ¿con qué le puedes pegar a un león o un oso? ¿A puño limpio? Ándale, ándale. ¿Te acercarías tanto para darle un manazo? ¿Con qué lo haces? Ponen la primera imagen, por favor. Los pastores llevaban consigo una vara y un cayado. Una vara y un cayado. Esta primera foto es una vara. Normalmente, por las fotos que encontré, se busca que tenga mayor masa en la parte de arriba, ¿verdad? Que es con lo que dan el golpe. Y tenía que tener cierta longitud de manera que no te tengas que acercar tanto a la bestia. Entonces imagínate que el león o el oso lleva la oveja en el hocico, en sus fauces, y tú vas a golpearlo. No se tenía que acercar tanto. Sí se acerca, pero a varazos, ándele, en la cabeza, donde sea, para que suelte a la oveja, ¿verdad? Dice el versículo 35, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Agarras al oso por la melena, dices, ¿cuál melena, verdad? Al león por la melena y le sigues pegando a varazos hasta que lo matas. Entonces, la vara no era como un palito de escoba, ¿verdad? Tenía que ser algo pesado, macizo, para poder infligir daño. ¿Por qué hace eso David? Porque tiene que cuidar las ovejas de su padre. Ok, ¿de qué vive él, sus hermanos y su padre? De las ovejas. Perder a la oveja es perder sustento. David está haciendo lo que un buen pastor haría, lo que el dueño de las ovejas hace, arriesgarse por salvar a sus ovejas. ¿Se entiende? Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, regresémonos a Juan 10, versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Nos revela un poco más de información. No solo Él está decidido a preservar a sus ovejas, cueste lo que cueste, sino que además tiene una relación con sus ovejas. Esto nos lleva a lo que había dicho en Juan 10, versículos 2 al 5.
Dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Fíjate bien, para que una oveja reconozca tu voz es porque tienes mucho tiempo hablándole. Para que una oveja reconozca su nombre es porque tuviste que enseñarle que cuando dices eso, ella debe reaccionar. Eso implica tiempo juntos, ¿verdad? De hecho, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen, tanto la palabra conozco como conocen es ginosco. Conocer mediante experiencia personal, una relación cercana. Cuando se usa esa palabra entre hombre y mujer, se refiere al acto sexual. Cuando se usa con personas del mismo género, está hablando de una relación cercana, de confianza, una relación voluntaria, de compromiso. Entonces dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen. No nada más es alguien que las cuida, sino que las, como diríamos aquí, las procura. Está hablando con ellas y ellas están acostumbradas a su voz. Saben identificar quién es su pastor. Aunque otro pastor llegue a llamar a su rebaño, no lo van a identificar como su pastor. Luego dice Juan 10:15, así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Y aquí habla de la relación entre Jesús en su naturaleza humana y el Padre. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas, está poniendo la relación entre él y sus ovejas y el Padre y él. Y así de íntima es la relación entre el Padre y él como la relación de él con sus ovejas. Versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuáles son estas otras ovejas? Hace 2 semanas vimos que se le llamaba ovejas de los israelitas las ovejas descarriadas de Israel, ¿verdad? Y que envió a los 70, a los 12 a anunciar las buenas nuevas a las ovejas descarriadas de Israel. Y aquí nos dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traerlas. Así escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿De quién está hablando aquí? De las naciones. Ahí estamos incluidos nosotros, que no somos israelitas. Ahí están todos los denominados gentiles. Jesús es el buen pastor no solo de los israelitas, sino de todas las ovejas que Dios le ha dado de todas las naciones, sin importar si son israelitas o no. Jesús está anticipando la gran comisión, está anticipando lo que las profecías decían acerca del Mesías, que todas las naciones le servirían, no nada más los israelitas. El Evangelio tiene alcance para todos, sin distinción étnica. Luego Juan 10, 17, 18 dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Ahora fíjate, todo esto lo está diciendo en el contexto de que Él es el buen pastor, ¿verdad? Entonces, mientras Jesús estuvo en su ministerio terrenal, Él estuvo pastoreando a sus discípulos. Lo seguían multitudes, ¿verdad? Pero ¿quiénes eran los suyos? De entre todas las multitudes que lo seguían, ¿quiénes eran sus ovejas? Jesús especificó a 11. Vamos a Juan 17, versículo 12. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Entonces Jesús cumplió su rol del buen pastor mientras estuvo terrenalmente con ellos, ¿verdad? Los protegió. Cuando asciende, que ya vimos en la ascensión, dijo, no los dejaré solos, enviaré el Espíritu Santo. Y Él también prometió, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él también afirmó que entraría a nosotros y el Padre y Él harían morada en nosotros. De manera que Padre, Hijo y Espíritu Santo moran en el creyente.
y sigue cumpliendo la función de ser el buen pastor, ya no físicamente como en su ministerio terrenal, sino en su divinidad. Y ha delegado pastores que cumplan con esa tarea. Así que la advertencia que se hizo cuando dice, yo soy la puerta de las ovejas, el que no entra por la puerta es el ladrón, haciendo referencia a los falsos maestros, aquí está hablando de el ser el buen pastor, los que son encomendados por él y los que son solamente asalariados. Y lo único que quieren es la paga que corresponde. Y de eso habla Pablo en sus cartas con suficiente información para detectarlos. Pedro advierte sobre ellos. Entonces las ovejas están en peligro constante, a menos que tengan un redil con una puerta firme y un buen pastor que las cuide. Y Jesús dice que Él es las dos cosas. Él es la puerta del redil y Él es el buen pastor. Así que Él nos protege en todo momento. Las ovejas, sus ovejas, están seguras. Ahora, cuando dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla, puede ser complejo de entender porque parece que es un amor condicionado, ¿verdad? Me ama el Padre porque entrego mi vida para volver a recibirla. ¿De qué está hablando? Muy probablemente, porque es un pasaje complejo, muy probablemente se refiere a Jesús en su naturaleza humana en contraste con cualquier otro ser humano, porque la Biblia afirma que Dios está irado contra el impío todos los días de su vida. Dios no ama al pecador en el sentido de complacerse, ¿verdad? Dios no ama al impío porque siempre está buscando lo malo. ¿Cómo podría Dios amar a un hombre pecador? Pero Dios ama a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es perfectamente obediente. Él voluntariamente se entrega para que se cumpla la voluntad del Padre. Dice el versículo 16, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Así que nadie le quitó la vida a Jesús, ¿verdad? Es muy claro todo ese proceso en el que Él es entregado y crucificado. Jesús lo afirmó en distintas ocasiones. Le dijo a Pilato, tú no tendrías autoridad sobre mí si no te fuese dado de arriba. Jesús ya había dicho y anunciado que moriría y que para eso había venido, y que era necesario que eso pasara y que así estaba profetizado. Entonces, nadie asesinó a Jesús en el sentido de que interrumpieron su vida, como si tuviera planes que no pudo realizar. No, nadie me la arrebata, dice, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Y hace una referencia a su deidad. Quizás alguien pueda entregar su vida en favor de algo, de alguien, pero nadie tiene poder de volver a tomar su vida. Eso es algo que solo Dios puede ser, solo Dios da vida. Y cuando Jesús dice, tengo autoridad para entregarla y para tomarla de nuevo, se está atribuyendo algo que solo Dios puede hacer. Está haciendo referencia a su propia deidad. Entonces, pensando en la seguridad de la oveja, está el redil y está el pastor. Y Jesús dice, yo soy la puerta del redil, yo soy el buen pastor. Por lo tanto, estamos seguros en Él. No hay ningún peligro al que debamos temer. No hay ninguna razón para que estés ansioso por el día de mañana. Porque Él es Él quien ha instituido pastores. Ahora sí tienes una responsabilidad muy importante con respecto a los pastores. Porque se nos dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y no siguen la voz de otro. ¿Verdad? ¿Y cuántos cristianos de aquí andábamos en doctrina totalmente errada siguiendo voces de alguien que no era el pastor? A ver, si era pastor de esa congregación quien enseñaba, pero no había estado, no entró por medio de la puerta de las ovejas. Estaba saltándose la barda para llegar a las ovejas, porque no se somete a Cristo en lo que enseña. Ni siquiera predica a Cristo como bíblicamente debe de ser. Hablan de cualquier otra cosa que piensan que le interesa a las ovejas. ¿Verdad? Y dices, qué mal los hombres, sí, pero ¿qué onda contigo? ¿Qué andas siguiendo esas voces? ¿Mm? Bueno, pues porque me ofrecían dinero. Si yo les daba dinero a ellos, Dios me iba a dar más. Me ofrecían salud. Si yo confesaba y declaraba, ya no iba a estar enfermo.
Me ofrecieron un buen puesto. Yo iba a ser profeta, no un congregantillo ahí. Yo iba a ser profeta, guerrero de oración, escudero. Y la gente ahí andaba tratando de conseguir esas cosas. ¿Qué andas haciendo, oveja necia? Siguiendo voces de extraños. Ahora, ¿cómo le vas a hacer? Dice, a ver, ¿cómo voy a determinar si lo que me están enseñando es de mi pastor, o sea, de Jesús? Porque a fin de cuentas eres oveja de Jesús. Yo estoy aquí en calidad de pastor, no como asalariado, sino como encomendado por Jesús. ¿Y cómo sabes que yo te estoy hablando con la voz del pastor de pastores? Bueno, para eso tiene la escritura, ¿verdad? Si yo me desvío de la escritura, tú tienes la herramienta para detectar que no te estoy pastoreando correctamente, de manera que no tienes por qué atender lo que yo te digo. Pero ¿qué pasa si no lees, si no estudias? ¿Cómo vas a detectar la voz del pastor de pastores? No puedes. Eres presa fácil. Va a llegar cualquier otro y te va a decir... ¿Qué? Acá hay dinero. Acá hay clima. Acá hay salud. Entonces yo creo que es de Dios. Yo creo que es de Dios, porque Dios ya pagó por mis enfermedades. Yo no tengo por qué estar enfermo. Porque Él es el dueño de toda la riqueza y Él quiere que yo sea bendecido y prosperado. Y te vas. Oveja necia. O cabra loca. Pero las ovejas de Cristo no siguen la voz de un extraño. ¿Por qué? Porque lo conocen. Pero no quiero que pienses que eso es algo sobrenatural que pasa. Y un día te levantas diciendo, ya conozco a Jesús. No. Ahí tienes la palabra de Dios. Ahí está la voz y las palabras del pastor de pastores. Ahí está el trabajo que te corresponde para tener una relación cercana con Jesús y reconocer su voz. Y entonces escuchas la predicación de alguien y dices, eso es mentira. ¿Cómo sabes que es mentira? Tú no eres nadie para juzgar. ¿Cómo no? Esas palabras no son de mi pastor y no estás hablando de ningún ser humano. Estás hablando de Jesús. Esas palabras no son de Jesús. ¿Cómo lo sabes? Lee la Biblia. Lee la Biblia, ahí está. Así que sí, decimos, estamos seguros en las manos del pastor, porque el pastor nos conoce, hablando de Jesús. Ok, ¿y qué tanto lo conoces tú a él? No, pues lo que Dios quiera, lo que Dios me quiera revelar. Yo le digo, Señor, revélate a mi vida. Sí, pero si no lees la palabra no va a pasar, porque esa es la manera en que Dios se revela a tu vida, es el medio que a Dios le agradó, le plació para que le conozcas. Así que pensamos, ¿hay falsos maestros? Sí, qué malos, se van a ir al infierno. Ojalá no hubiera de esos. Esos prosperan mientras haya ovejas necias y cabras locas. ¿Verdad? Porque si quisiera venir, no sé si algún día llegue a pasar, llegar alguien aquí y les empiece a predicar un evangelio diferente, y yo espero que sería el colmo de los colmos, que digan, no, sí, yo creo que es bíblico. De inmediato deberían de decir, eso es falso. No se ajusta a la palabra. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a escucharla cada vez que nos reunimos. Fíjate, todavía que no la leas, mínimo con lo que escuchas aquí, debería serte muy sencillo detectar un evangelio diferente. Pero no puedes decir, no, pues con que me congregue, con eso. Porque no todo lo que escuches de Dios proviene de aquí, de este púlpito. Hay muchísima más información que circula. Y me ha tocado ver en redes sociales personas que afirman ser bíblicos y escuchan predicaciones de maestros que son bíblicos y al mismo tiempo afirman tonterías de falsos pastores. Y están convencidos que las dos cosas son de Dios cuando son contradictorias y mutuamente excluyentes. ¿Qué les pasa? Quedas en evidencia, no conoces a tu pastor. Entiende, no es magia. No porque te congregues de repente vas a conocerlo.
Tu comunión con Dios consiste en orar y leer la Escritura. Estar habituado a la palabra de Dios, habituado a cuestionarte lo que dice la Escritura. Y entonces, cuando surja una doctrina desviada, fácil lo vas a detectar. Aunque no puedes decir, este versículo y tal capítulo dice que está mal, dices, esto no me suena bien. Algo está, no cuadran, no. Y tienes que ponerte a investigar y decir, aquí está el problema. Pero debe ser muy claro para las ovejas de Cristo cuando alguien que es un ladrón les habla. ¿Me explico? Entonces, es una excelente noticia saber que además de la vara, el pastor lleva el cayado. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? ¿Para qué es el cayado? Para jalar a la oveja. Por eso esa forma de gancho. Ahí pescas a la oveja y la traes. Cuando la oveja se cae un pozo, con el cayado, sacas a la oveja. Y no sé si has visto videos, voy a ver si los puedo publicar. Me encontré videos muy buenos en internet de cómo las ovejas se comportan cuando caen en un pozo. Está la oveja atorada en un pozo, ahí está el dueño, con mucho esfuerzo la saca, la suelta, corre y vuelve a caer al pozo. Están muy buenos esos videos, voy a ver si los encuentro otra vez, porque ilustra perfectamente lo que hacemos. Bueno, gracias a Dios, además de la vara, está el cayado. Y sí, a veces somos negligentes, le dedicamos el tiempo a otras cosas, y entonces con el cayado nos trae, de no te vas. Ahí estás, va en el rebaño juntos y siempre hay uno, la oveja negra. Ay, se quiere salir. Felipa, la vuelves a jalar, ¿qué estás haciendo? Ah, sí, cierto, sí, cierto. Y otra vez se desvía por otro lado, ¿a dónde vas? Y dice, se cayó aquella en un pozo. Ay, y vas y las dejas, ¿qué te pasa? Esto ya lo vimos, ya lo estudiamos. Ay, es que se me olvidó. Pues que no se te olvide, y así andan las ovejas desbalagándose. El buen pastor dio su vida por nosotros. El buen pastor, además de ser humano, es divino y nunca falla. No intenta, lo hace. Como que Dios me quiere corregir. No. Te va a corregir. Y Él sabe exactamente qué hacer para que se te quiten esas ideas. Así que en eso podemos descansar, pero no como excusa para ser negligente. Tenemos que hacer nuestra tarea, pero confiamos que aún si por alguna razón no la cumplo, sigo estando seguro en sus manos. No para descansar y que no importa que no lo haga, sino para poder decir, en lugar de tratar de ir a esconderme porque no lo hice, vengo y digo, sí Señor, estoy mal, lo reconozco, cámbiame y me voy a esforzar para hacerlo. De manera que el cristiano cuando peca no tiene por qué esconderse. No tiene por qué esconderse a menos que quiera seguir haciéndolo. Es más, resulta imposible esconderse de un Dios omnipresente y omnisciente. Entonces, en otras palabras, vamos a Juan 6, 38 al 40. Palabras de Jesús. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Por lo tanto, estamos seguros en las manos de Jesús. La voluntad es que Él no pierda ninguno y Él no falla. No va a perder a ninguno. Por eso es que podemos decir, mi salvación es segura. No porque me porto bien, sino porque es Dios quien lo ha prometido. ¿Se entiende? Por último, leamos el Salmo 23, porque está directamente relacionado a lo que acabamos de estudiar acerca de Jesús.
Salmo 23, Reina Valera 60, para los que nos da nostalgia, que así no lo aprendimos en esa versión. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, esto es lo que debe venir a nuestra mente. Él se encarga de todo lo que necesitamos. Él se encarga de llevarnos a comer. Él lleva la vara, porque cuando hay peligro, Él se encarga de protegernos. Él lleva el cayado, porque cuando te pones necio, Él te corrige y te regresa a su redil. Siempre está con nosotros y su tarea dada por el Padre es que ninguno de nosotros se pierda. Y esa debe ser el ancla que guíe tu vida. Todos nos metemos en problemas. Todos tomamos malas decisiones. Todos administramos mal lo que tenemos. ¿Por qué seguir? ¿Por qué perseverar? ¿Para qué? Que estoy seguro en sus manos. Y a pesar de mis errores, Él ha decidido salvarme. A pesar de mis defectos, Él ha decidido amarme. Así que no importa qué tan grave sea el error, qué tan grave sea la falta, qué tan negligente has sido, no tienes por qué huir del pastor. Al contrario, tenemos que acercarnos y confesar. Y decir, no puedo, soy necio. Cámbiame aquí en la mente. Haz que aplique lo que sé, porque me es peor, porque sé hacer lo bueno y no lo hago. No ocultamos nuestra maldad, la confesamos. Y dice, y afirma la Escritura, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué? ¿Qué hicimos para merecerlo? Nada. Lo hace por amor a su nombre, para gloria de su nombre. Simplemente somos los recipientes de su gracia. Así que en ninguna manera el cristiano proclama ser mejor que los demás, ser superior que los que no son cristianos. Al contrario, la diferencia entre nosotros y los que no son cristianos es que reconocemos los miserables que somos. Reconocemos lo pecadores y sucios que podemos llegar a ser. Y por eso necesitamos al Salvador. Fue lo que Jesús dijo, si fueras ciego, serías curado, serías restaurado, pero por cuanto afirmas que ves, permaneces en pecado. Como pastores terrenales, no debemos olvidar que se requiere la vara y el cayado. Las dos cosas son útiles e indispensables. Cuando viene el lobo, la Biblia afirma, doctrinas erradas, encubiertas, hay que agarrar a varazos al lobo. Muchos pastores no tienen ningún problema en usar el cayado, pero pocos quieren usar la vara. Ojo, la vara no es para las ovejas. Otra vez oveja, ándele con la vara. No, el cayado es para las ovejas. El cayado no es para el león. Lo vas a traer, véngase leoncito. La vara es para el león, para el oso, para el lobo. Y hay que usarla. A veces se ve cruel, difícil, señalar, aguas, pero es parte indispensable del trabajo del pastoreo. ¿Verdad? Entonces, hagamos lo que corresponde. Somos ovejas de Cristo. Por definición, el ser oveja, necesitamos que alguien nos cuide. No somos capaces de salvarnos a nosotros mismos.
Necesitamos el redil, Cristo es el acceso. Un solo rebaño. Israelitas, gentiles, un solo rebaño. Por eso decimos que la iglesia es universal. Dios no asignó un pastor para los israelitas, un pastor para los gentiles. Todos bajo un mismo pastor. Él es la puerta para entrar a ese redil, para entrar a la iglesia, el reino de Dios. Y Él es el pastor que nos cuida y nos da lo que necesitamos, y nos corrige y nos endereza. Y va a cumplir la tarea que se le asignó, que no se pierda ninguno de los que son de Él. Y por eso podemos vivir tranquilos en medio de los problemas. La paz que sobrepasa todo entendimiento está anclada en estas verdades. No importa cuán difícil se ve la situación, estoy en las manos de Jesús. ¿Se entiende? Vivamos de acuerdo a esa realidad. Y que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera, por favor, que nos pongamos a meditar y pensar en si realmente puedes y has vivido conforme a estas verdades. Si eres de los que se ponen ansiosos y desesperados porque las cosas no salen como esperan, arrepiéntete porque estás en pecado. Si no puedes dormir por lo que va a pasar mañana, porque no sabes cómo le vas a hacer, arrepiéntete porque estás en pecado. Si estás padeciendo ya físicamente tu cuerpo, las consecuencias de estar ansioso, de estar preocupado, de estar deprimido, arrepiéntete porque estás en pecado. Porque nada de eso es justificado sabiendo que Jesús es el pastor. Así que pidámosle a Dios coherencia. Todos nos vemos tentados a angustiarnos. Queremos hacer las cosas como nosotros lo planeamos y cuando Dios dice no, entramos en shock. Empieza la crisis por lo que te imaginas que va a pasar, pero todavía no sabes qué va a pasar. Es ahí donde haces un alto. Yo no sé qué va a pasar, solo sé que Jesús es mi pastor y nada me faltará. Esa es la parte clave en la que debemos trabajar. El mundo está ansioso. El mundo está preocupado. El mundo no tiene esperanza. Y no tienes por qué ser así. Él cuida de nosotros en todo momento. Así que roguémosle que no nada más podamos verlo nosotros y aplicarlo, sino que otros lo vean por medio de cómo nos comportamos nosotros. Que reciban esa luz. ¿Cómo es que no te preocupas? No, sí me preocupo, pero descanso en Él. ¿Se entiende? El mundo no tiene solución a su ansiedad. Nosotros no tenemos por qué tener ansiedad. ¿Ves la enorme diferencia? Cuidamos de Dios, que no nada más se quede en nuestra mente lo que vimos hoy, sino que se convierta en una acción en nuestra vida, visible para todo el que nos conozca. Así que vamos a orar, Señor, perdónanos porque somos necios, porque en lugar de estudiar cada vez más tu palabra, para familiarizarnos cada vez más con tu voz, dedicamos el tiempo a cualquier otra cosa. Perdónanos porque debiendo ser ya maestros, aún somos como niños. Perdónanos, Señor, porque confundimos todavía nuestros deseos con tu palabra. Justificamos nuestros deseos interpretando mal tu palabra. Perdónanos, Señor, porque en lugar de estar conscientes de quién eres, de lo que has hecho y haces por nosotros, tenemos la misma mentalidad que el mundo. Perdónanos, Señor, por tener tanto del mundo en nosotros, por tener la mente llena de cosas del mundo, en lugar de estar nuestra mente saturada por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque nos falta tu palabra en nuestra mente y cuando llega la tentación no sabemos qué hacer. Cuando llega la confusión y las presiones, no decidimos correctamente porque hemos sido
negligentes en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender que sobre todas las cosas te necesitamos a ti. Necesitamos tu voz y tenemos tu palabra. Ayúdanos a darle la prioridad que corresponde para que podamos desde adentro de nosotros manifestar hacia afuera que tú gobiernas, que tú eres el buen pastor, que tu vara y tu cayado nos infunden aliento y que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tienes la vara para defenderme y el cayado para librarme. Líbranos de nosotros mismos, Señor, de nuestras propias conclusiones, de nuestras propias interpretaciones que buscan justificar nuestros deseos y nuestros pecados. Ayúdanos a vivir conscientes que sin ti no somos nada, separados de ti nada podemos hacer, Señor. Concédenos vivir cada día confiando en que tú nos darás lo que necesitamos el día de hoy. Y mañana vendrán sus propios afanes. Mañana volveré a venir a ti y me proveerás para ese día porque tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, a correr la luz cuando pecamos en lugar de escondernos. Ayúdanos a vivir con la frente en alto, Señor, a pesar de nuestros errores, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Ayúdanos a vivir teniéndonos paciencia unos de otros, sabiendo que tú eres pastor de todos. Somos ovejas de un mismo redil. Ayúdanos, Padre, a reconocernos como hermanos en Cristo, a reconocer a los falsos maestros, a los lobos con piel de oveja, a los osos, los leones que quieren dispersar y hacer daño en el rebaño. Ayúdanos, Padre, a reconocer tu voz con plena certidumbre, estando completamente habituados a tu palabra, para que podamos caminar firmes y ayudar a otros, Señor, a caminar por la senda que has puesto delante de nuestros pies. Gracias por tu paciencia. Gracias porque en medio de nuestra maldad tú permaneces fiel porque no puedes negarte a ti mismo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Anticipando a que no se oiga la campanita, me avisan cuando ya mero se acabe. Van a ser el oso de que ya se acabó a la mera hora. Déjame ver si hay preguntas. Sí, ya hay algunas preguntas aquí. Bien, bueno, vamos a dedicar 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Este martes pasado sí hubo sesión de preguntas y respuestas, sí se pudo. Esta semana que viene no toca, sino hasta la otra. Así que si por alguna razón la pregunta que hagas aquí no se alcanza a responder, todavía tiene la sesión de preguntas. Es muy importante que no te quedes con dudas. Aprovecha. No hay dudas tontas. Por favor, no hay dudas tontas. Tonto es el que se queda con la duda. ¿Verdad? Entonces, empiezo a leer, dice Elson Medina. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Gracias. Cuando Jesús habla sobre la intimidad con sus ovejas, ¿se refiere al deber ser o a lo que es? Pregunto porque es verdad que muchas veces como creyentes no tenemos tanta intimidad con Jesús como para ginoscoear. Ya inventé una palabra. Ginoscoear a Jesús. Mira, si tú piensas en la vida de una oveja en un instante del tiempo, por supuesto que le falta mucho, ¿verdad? Independientemente de en qué punto de su vida. Por ejemplo, si tú ves a alguien recién convertido, dices, ¿cuál es el ginosco ahí? Si no conoce nada de Jesús, apenas está aprendiendo, ¿verdad? Y cuando tú ves a alguien que ya tiene mucho tiempo y sabe las cosas y analiza su vida, dices, ¿por qué es tan negligente? ¿Por qué no le dedica todo el tiempo que debería dedicarle? Ya sabe lo que debería hacer y no lo hace. Así que si tú pones la mirada en algún punto de la oveja, siempre vas a encontrar deficiencias. Pero cuando Jesús habla de que sus ovejas lo conocen y siguen su voz, no puede estar hablando nada más de un momento específico del tiempo, sino de la vida de la oveja. Cuando empezamos el camino cristiano, no sabemos nada, nada absolutamente. Lo que sí es que debe haber hambre de Él. Entonces, es el hambre de Él lo que nos lleva a buscarlo. A veces no por medio de la Escritura, porque todavía no sabemos ni qué leer, pero acudes a la iglesia, escuchas las predicaciones. Ahí empiezas a tener cierta comunión con Dios, no directamente porque no sabes, pero conforme va avanzando el tiempo, ese ginosco debe ir creciendo, ¿verdad?
A veces cometemos errores, a veces sí nos metemos de lleno. No te enfoques en un momento en el tiempo en la vida de la oveja, sino lo que la oveja refleja en su totalidad. Siguiente. Miriam Alonso, ¿podría explicar cómo es que habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el creyente? ¿Quiere decir que es el sello del Espíritu Santo o es independiente? Sí, la Biblia dice que hemos recibido el Espíritu Santo, estamos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello, ¿verdad? No es que el Espíritu Santo nos ponga un sello, el Espíritu Santo es el sello. Ahora, hablamos de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Entonces sería imposible que el Espíritu Santo esté en mí, pero Jesús no, o el Padre no, porque son un solo Dios. Entonces, si el Padre está en mí, el Hijo y el Espíritu Santo están en mí. Por eso Jesús, si tú juntas o haces, juntas lo que Jesús dijo al respecto, el Espíritu Santo mora con nosotros, Jesús hace morada con nosotros, el Padre hace morada con nosotros, prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces Dios está en nosotros, pero es un misterio en qué manera hablamos de esa unión con Cristo. No está revelado, está más allá de nuestro entendimiento, pero afirma, somos uno en Cristo, de manera que estamos unidos a Dios. Quizás Dios en su misericordia y en el cuerpo glorificado nos dé mayor capacidad para entenderlo, o mejor vocabulario, ¿verdad? Porque en nuestras palabras no hay forma de darle sentido. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Y ya no hay, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces, tampoco es de a fuerza. Bueno, ¿hay alguien que esté escribiendo? ¿Le damos chance o no? Aquí está. Jesús López. Buenas tardes, pastor. Todos los pastores que conozco son asalariados. Solo AP son sin salario. Y en la Biblia dice que el obrero tiene derecho a su salario. Entonces habría que diferenciar al que es buen pastor no por ser asalariado, sino por su... Y ya no sé, como que sintió la presión. Y mandó así la pregunta. No, es que, de hecho, qué bueno que lo comentas para que eso no genere dudas. En ninguna manera puedo yo decir, o alguien decir, que si un pastor recibe un salario está mal, porque la propia Escritura afirma, ¿verdad?, que el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿a qué se refiere aquí entre el asalariado y el buen pastor? Está hablando de alguien que solo le importa el dinero, ¿verdad? Y de hecho, eso es lo que advierte la Escritura, con personas amadoras de sí mismas que van a buscar la piedad como fuente de ganancia. Entonces, el hecho de que un pastor reciba un salario no lo convierte en el asalariado mencionado aquí, ¿verdad? Aunque también es asalariado. Porque una persona que recibe un salario, pero si es encomendada por Jesús, entonces tú vas a ver que cuando llegan las dificultades y llegan los problemas, los va a enfrentar. Cuando empiece a surgir la falsa doctrina, va a andar con la vara, no va a huir. Quisiera poner entonces una aplicación de esto a la vida actual de la iglesia. Y creo que muchos de aquí podemos tener un contraste si ya has tenido suficiente tiempo en árbol plantado para ver los procesos disciplinarios que hemos seguido y que ha habido personas que han tenido que ser expulsadas y excomunicadas por una doctrina errónea. Cuando tú estás en una iglesia donde la disciplina no se aplica y alguien está enseñando cosas erradas, ¿qué es lo que dicen? No, pues tú no eres nadie para juzgar, ¿verdad? Yo no soy nadie para pedirle que no se congregue, así se queda. Se tapan las bocas, se dicen versiones, no, pues así no te metas con fulano, trae demonio, y empiezan a hacer equipos y se hacen los bandos y terminan las iglesias dividiéndose. ¿Por qué? Porque el pastor no usó la vara. Porque muchas veces ni siquiera el pastor sabe qué es lo que está mal. Entonces, no se mete en el problema, no quiere batallar. También pasa cuando le dicen, oye, estás mal. Aquí dice la Biblia esto, pero tú enseñas otra cosa. Tú no eres quien para juzgar, tú cállate, tú no puedes saber más que yo. Y en lugar de enmendar el error, lo dejan como está. ¿Por qué? Porque no se preocupa por las ovejas. ¿Por qué no se preocupa por enseñarles lo correcto? Ya sea que alguien está mal o que tú mismo estás mal, porque no le importa. Lo que quiere es el beneficio que obtiene siendo pastor. Que hay unos que se benefician bastante, ¿verdad? Es un negociazo ser pastor en la actualidad. Es negociazo.
Da mucho, porque nada de eso te quiten impuestos. ¿Por qué crees que hay iglesias en cada esquina? ¿Por qué crees que todos dicen, vamos a poner una iglesia? No, no por las ovejas, sino por todo lo que se puede obtener. Entonces ahí tú puedes darte cuenta que el asalariado no le importan las ovejas. No se mete el conflicto para callar a alguien que está mal y no se mete el conflicto de decir, estoy mal, tengo que hacer una corrección. ¿Por qué? Porque no le importa. Lo que quiere es lo que obtiene. Los principales lugares, el respeto de los que se congregan ahí, el dinero que puede ganar, los beneficios cuando van a otros lugares, cuando son eventos cristianos, y con eso son felices. Pero ¿qué esperarías ver en un pastor que, a pesar de que reciba un sueldo, no se comporta como el asalariado, sino que se mete en todos esos problemas? Porque ¿quién quiere problemas de gratis, ¿verdad? Nadie. Oye, que fulano está haciendo no sé qué, ¿a mí qué? ¿Yo qué tengo que ver ahí? No, pero de eso no se trata de ir y ver qué está pasando y juzgar con justo juicio y seguir lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque es lo correcto. ¿Y tú qué ganas? Nada, yo no gano nada. Pero es lo que Jesús mandó. Entonces lo vas a ver metido en esos problemas. Lo vas a ver desvelándose, hablando con la oveja descarriada. Lo vas a ver que se mete en el conflicto con el que está enseñando falsa doctrina. No importa que lo acusen y le digan que estás mal, quién eres para juzgar, vas a ver que ahí anda con la vara haciendo lo que debe de hacer para meter en orden el rebaño. A pesar de que está recibiendo un salario, está dando su vida por las ovejas. ¿Se entiende la diferencia? No se trata de si recibes un salario o no. De hecho, y lo he dicho en otras ocasiones, creo que la iglesia se puede beneficiar más si tiene pastores dedicados de tiempo completo. ¿Verdad? No tiene nada de malo que un pastor reciba un salario. Pero si el pastor es pastor por el salario, entonces cae en la categoría de los asalariados y lo demuestra con sus acciones. Okay, espero que quede claro ese punto. Y ya no hay más ahora sí, ¿verdad? Ni nadie escribiendo. Okay. Bueno, entonces terminamos con la sesión de preguntas. Si Dios quiere, la próxima semana continuamos con el siguiente Yo Soy de la lista. Gracias a todos entonces por su atención. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.